opciones de... Bueno, buen día. Muchas gracias por la presentación, Cristian. Gracias a todos los que están ahí, hoy sábado a la mañana, escuchando. Para mí es un placer estar aquí conversando sobre esto que forma parte de una pasión mía, que es a lo que me dedico. Primero voy a explicar por qué estoy hablando yo sobre este tema. Yo soy investigador y mi tema es la ecología de enfermedades. También es llamada ecoepidemiología, epidemiología ecológica. Se trata de una fusión de varias disciplinas para entender mejor el fenómeno de salud y enfermedad. ¿Sí? Es un punto de encuentro donde las disciplinas principales son la epidemiología y la ecología. ¿Sí? ¿Qué estudia esto? Estudia las dinámicas de infección para entenderlas mejor, y por eso es relevante para todo el tema de COVID-19, y también los determinantes y consecuencias de la interacción entre patógenos y hospedadores. En este caso, un virus y los seres humanos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a esta nueva pandemia, escuchamos varias veces que no se sabe nada de una enfermedad nueva, que no se sabe nada, que... Bueno, en realidad es cierto que hay muchas cosas que no sabemos y que cada vez vamos, digamos, saliendo de dudas, porque la producción científica en este tiempo que pasó ha sido descomunal. Todos los días se aprende algo nuevo sobre la infección por este virus. Pero había un bagaje de conocimiento a esta altura muy grande sobre, por ejemplo, cómo se da la interacción entre un patógeno y un vertebrado, un primate, el ser humano, u otros, y distintos tipos de patógenos. Entonces, hay un montón de generalidades que son aplicables, y hay un montón de excepciones y cosas diferentes que uno tiene que tratar de entender y explicar. ¿Sí? Dentro de las generalidades voy a exponer algunas que son muy relevantes para entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Por un lado, esta batalla entre un hospedador y un patógeno, ¿sí? Esta interacción entre dos formas de vida diferentes, ¿sí? Que se denomina parasitismo en ecología, tiene distintas fases. ¿Sí? La primera es la exposición. Después se da esta batalla, digamos, y después hay una resolución. En cada una de estas etapas, cada actor hace algo diferente. Lo que intenta el hospedador, vamos a llamarle de aquí en más, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Es que tratar de no infectarnos y que esa infección, si nos infectamos, sea lo menos costosa posible. Y el patógeno lo que intenta es sacarnos provecho, explotarnos para seguir transmitiéndose, seguir reproduciéndose. ¿Sí? ¿Qué hace en la primera fase? Y uno de los mecanismos que tienen de defensa las distintas especies animales, incluido el humano, es el avoidance, que se llama, que es esquivar. Es un mecanismo de comportamiento que, por ejemplo, ahora lo podemos ver con el quedarnos en casa, no mantener la distancia. Todos esos son comportamientos que minimizan o reducen las probabilidades de exposición. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Después tenemos nuestras defensas. Tradicionalmente las defensas estudiadas en animales, incluido el humano, han sido el foco en la resistencia. Hace más de 10 años empezó a prestarse atención a la tolerancia. Ya vamos a hablar qué es esto de la tolerancia, pero es muy importante para entender qué es lo que pasa con la infección por SARS-CoV-2. Y después, la resolución. ¿Qué es la resolución? ¿Y qué consecuencia tuvo esa interacción entre un patógeno y un humano, en este caso, entre un virus y una persona? Y es el costo de esa infección. ¿Sí? Ese costo se denomina virulencia. ¿Sí? Por el lado del patógeno, ahora pongámonos en el lugar del patógeno. El patógeno, para la exposición, hay distintos tipos de patógenos. Hay algunos que buscan activamente a su hospedador, hay otros que necesitan un encuentro pasivo, es decir, que venga un infectado, se ponga en contacto con un susceptible y ahí, digamos, se da la exposición pasivamente. ¿Sí? A veces hay mecanismos
adaptativos a veces, que hacen que esa exposición sea mayor. Por ejemplo, si un virus causa tos o estornudos, esto hace que el infectado lo emita en gran medida. Y otras son las exposiciones que son tercerizadas en caso de enfermedades transmitidas por vectores, ¿sí? Hay un vector, un mosquito, una garrapata que transmite el patógeno. Una vez que está dentro digamos que ya se dio la exposición y se empieza a establecer esa batalla, esa infección, hay una etapa de colonización, hay explotación, hay mecanismos, el proceso es de explotación, hay un montón de mecanismos por los cuales lo realiza el patógeno, y después hay una reproducción, ¿sí? Dependiendo del tipo de patógeno. En el caso del virus lo que hay es replicación, ¿sí? Entran las células, se replica, salen nuevos virus, infectan nuevas células. ¿Y qué obtiene de esto? ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia, la resolución de esa interacción entre patógeno y peor? El patógeno es la transmisión, es producir mucho nuevo virus, hablemos directamente ya, para que ese nuevo virus termine en un nuevo hospedador y así se siga manteniendo la infección. Entonces, todo esto es materia de estudio de la epidemiología, ¿sí? De manera teórica y de manera también empírica, con estudios observacionales, que intentan dilucidar cómo un susceptible se vuelve infectado, ¿sí? Y hay un montón de cuestiones y factores interactuando, tratando de explicar ese fenómeno, ¿sí? Y fíjense que eso depende del contacto, ¿sí? Relevante ahora para el coronavirus, depende de la susceptibilidad de aquel que no está infectado, y de la contagiosidad, otra cosa muy importante, de aquel que está infectado y que va a transmitir la infección, ¿sí? Ahora, fíjense que nosotros, históricamente, hemos estudiado enfermedad de manera dicotómica, ¿sí? ¿Qué quiere decir de manera dicotómica? Quiere decir que vemos blanco o negro, positivo o negativo, infectado o no infectado, caso o no caso, ¿sí? Ahora, muchos científicos que estamos en este tema y lo estudiamos en detalle, hace rato que venimos cuestionando, si bien es práctica esta manera de estudiar, venimos cuestionando esta manera de ver la enfermedad, porque siempre que hay una exposición, ¿sí? Entre un patógeno, una interacción, un contacto entre un patógeno y un hospedador, el resultado puede ser muy diferente, ¿sí? Puede ser diferente con una gran variación, que puede ser esa variación para el patógeno, ¿sí? Una gran variabilidad. Hay exposiciones que terminan en nada, la infección no progresa, hay exposiciones que terminan en infecciones leves, y hay exposiciones que terminan en infecciones incontenibles, con gran replicación y producción de virus, ¿sí? Eso con respecto a la consecuencia para el parásito. Con respecto a la consecuencia para el hospedador, ¿sí? Que muchas veces está relacionada con lo que decíamos recién, la mayoría de las veces, pero a veces no, vamos a ver, eso es muy interesante. También hay variabilidad en la virulencia del hospedador, y toda esta variabilidad es la que estamos viendo, ¿sí? Se da en mayor o menor medida con muchos patógenos, pero en este caso del coronavirus actual se da especialmente, ¿sí? Vemos que hay una gran cantidad de casos, ¿sí? Según estudios mayoritarios, que son asintomáticos, muchísimos casos oligosintomáticos, y también hay muchos casos que causan enfermedad mortal, ¿sí? Entonces, una pregunta muy relevante es de qué depende que haya tanta variabilidad en el resultado de esa infección, tanto para el hospedador como para el patógeno, ¿sí? Hay factores del patógeno, ¿sí? La patogenicidad, ¿sí? Los virus tienen distintas cepas, hay cepas que son más patogénicas, que es la capacidad, digamos, de producir daño, producir patología, y otro factor muy importante es la dosis infectiva, ¿sí? Que sería el grado de exposición. En este caso, ¿a cuánto virus nos estamos exponiendo? Y hay factores también del hospedador. Por un lado, la compatibilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir compatibilidad? Y en el caso del virus, hay receptores, ¿sí? Que tienen que tener una gran afinidad, digamos, el virus en la punta del spike del virus para unirse, y eso hace que sea compatible para la unión para poder entrar a la célula. Esos receptores, si se expresan mucho,
entonces va a haber más puertas de entrada, ¿sí? Entonces eso puede hacer la diferencia. En cierta edad puede haber menos de esos receptores AC3 en las vías respiratorias superiores, entonces el virus no encuentra una manera de entrar y empezar a replicarse, ¿sí? Entonces eso es la parte que tiene que ver con la compatibilidad. Y después tiene que ver las defensas propiamente dichas, que sería la resistencia innata y adquirida, ¿sí? El sistema inmune innato, y el adquirido, que es a partir de los anticuerpos y las células de defensa, y la tolerancia, ¿sí? Que es otro mecanismo que ahora vamos a ver. Ahora, fíjense, vamos a analizar cada uno de estos aspectos. Primero hablamos de patogenicidad, ¿sí? La capacidad del patógeno de generar esa enfermedad, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve la patogenicidad? Y fijémonos que el patógeno no le sirve para nada, ¿sí? Si el hospedador muere, es menos tiempo fuente de ese patógeno. Entonces ahí tenemos una presión de selección para la evolución de ese patógeno negativa, ¿sí? Si él se enferma, ¿sí? El hospedador por ese patógeno, se traslada menos, ¿sí? Y eso hace que se disperse menos ese patógeno, que se ponga en contacto ese hospedador con menos gente y que haya menos contagio, ¿sí? No le conviene. Y en el caso del SARS especialmente, porque cuando el virus enferma, ¿sí? Se detecta más fácil el caso, y ese caso es aislado, ¿sí? Entonces eso es muy relevante. Entonces, anoten esto, es buenas noticias. ¿Por qué es buena noticia? Y porque esto nos está indicando para qué lado va evolucionando el virus. Este es un virus que no tiene la capacidad de mutaciones, de evolución de una influenza virus, pero sí tiene capacidad, y va evolucionando, va mutando. Ahora, hay mutaciones que son favorecidas y otras no. Las de causar más patología no van a ser favorecidas, ¿sí? ¿Por qué no? Fíjense, hay una gran relación entre la cantidad de replicación viral, en el gráfico de la izquierda, y la virulencia. Cuanto más replicación, más daño produce. ¿Sí? Más células son dañadas, más daño total por parte del virus. Ahora, el tema es que ese daño llega a un momento que afecta, como dijimos recién, la transmisión, ¿sí? Porque hay tanto daño que ya el sujeto está muy enfermo, no se mueve, se muere, entonces ya la transmisión se ve limitada. Entonces hay una tasa de replicación óptima, ¿sí? Que no es la máxima, ¿sí? Es una tasa de replicación en donde se puede maximizar la transmisión a partir de una alta replicación, ¿sí? Pero al mismo tiempo baja virulencia. A eso tienden a evolucionar, digamos, los virus. La buena noticia es que vamos a ver muchos estudios de la evolución del virus, pero, y hasta hay evidencia actual, en donde la cepa predominante actualmente es menos patogénica que la original. Otra cuestión importante y súper relevante, a mi entender, para COVID-19, la dosis infectiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿A cuánto virus nos enfrentamos? Y esto es algo que está súper documentado para muchos parásitos, ¿sí? Patógenos de distinto tipo. En los parásitos es más claro, porque bueno, uno si se come 10 huevos de un nemátodo va a tener como mucho 10 nemátodos, ¿sí? No se van reproduciendo dentro. El virus es diferente porque se empieza a replicar, ¿sí? Hay otros parásitos, macroparásitos que también se replican arriba, se multiplican arriba, como los piojos, por ejemplo. Pero bueno, el virus es diferente. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que la dosis infectiva, la cantidad de virus a la que se exponen, determina después cuánta intensidad de infección va a tener ese individuo, ¿sí? Y esto está comprobado para varias especies animales en donde se han hecho experimentos, ¿sí? Por ejemplo, se expuso a gatos con rinotraqueitis viral felina, se expuso a gallinas en experimentos a influenza aviar, a influenza equina en ponis, diarrea viral bovina en terneros, varios virus de laboratorio, en roedores de laboratorio, y el resultado es consistentemente el mismo, ¿sí? La cantidad de virus que se produce después de esa infección depende de la dosis inicial. Y la severidad de la infección, muchas veces, tiene que ver también con esa cantidad de virus que se expuso, ¿sí? Después, con respecto al hospedador, ¿sí? Primero hablamos qué factores hacían que sea diferente el resultado de esa infección.
Con respecto al hospedador, y no es menor el rol que le cabe, ¿sí? Hay distintos tipos de hospedador, y esto es muy importante, y es muy relevante para entender, y para también tratar de manejar la epidemia, ¿sí? Hay hospedadores, ¿sí?, que tienen muy buena resistencia, ¿sí? Hoy, al principio hablamos de la comportamental, ¿sí? Esa es la estrategia del hospedador, influye sobre la exposición, ¿sí? Disminuye la dosis viral. La resistencia, que es el sistema inmune, ¿sí?, en este caso al principio innato, que lo que hace es limitar la replicación, ¿sí? Entonces, si hay un individuo que es joven, saludable y demás, y que se infecta y no tiene síntomas, es muy poco, digamos, sintomático, es porque en la mayoría de los casos, ¿sí?, según podemos inferir por cómo se dan en un montón de otras enfermedades, son resistentes, ¿sí? Esas personas no van a ser gran fuente de virus, ¿sí?, porque limitan su replicación. Después tenemos aquellos que no son resistentes, ¿sí?, y que no son tolerantes, ¿sí? Entonces, el virus se replica, no lo pueden parar y no pueden aguantar esa carga viral, ¿sí?, esa intensidad de infección, y mueren, ¿sí? Este es el caso de los grupos de riesgo, ¿sí? Y tenemos un tercer caso que, según los patrones que se observan y según conocimiento anterior, se puede decir que es minoritario, en donde hay individuos que pueden no ser muy resistentes, no limitar mucho la infección, sin embargo, tienen mucha tolerancia. Entonces, ¿qué quiere decir que tienen tolerancia? Es que, a pesar de tener grandes cargas virales, no manifiestan ningún síntoma, un signo clínico de la enfermedad, ¿sí? Entonces, esos son especialmente peligrosos, fíjense, porque son gente que no te está mostrando síntomas, y sin embargo, tiene mucho virus para ofrecer, digamos, al ambiente. Este es un gráfico que a veces es tedioso y difícil de explicar, el tema de los gráficos, pero está bueno porque este gráfico ayuda a resumir todos estos elementos importantes de la interacción del patógeno y el hospedador para ver el resultado, ¿sí? En este gráfico yo pongo la parte de exposición, en este colorcito medio morado, en rojo las defensas del hospedador, y en azul el resultado, ¿sí? En este eje tenemos la carga viral, ¿sí? Acá hay poca carga viral, acá va subiendo la carga viral, va aumentando hacia la derecha, y en este eje del gráfico la salud del hospedador, ¿sí? Este punto, que es el vigor, es la salud que tiene un hospedador antes de infectarse, ¿sí? Ahora, se infecta, va aumentando la carga viral, a medida que aumenta la carga viral, va disminuyendo la salud, ¿sí? Entonces, hasta el punto en que se termina, digamos, qué carga viral tiene ese organismo en el momento culmine de la infección, ¿sí? Ese punto puede ser denominado, digamos, el punto en que llegó a tener esa carga viral y la disminución que se ve en la salud, ¿sí? Entonces, en ese punto, ¿por qué la carga viral llega a ese punto? Y por dos cuestiones. Primero, depende de qué cantidad de dosis viral se expuso el organismo, y por otro lado, cuánta resistencia lo puso el organismo para limitar la replicación, ¿sí? Entonces, en base a estas dos cuestiones, por un lado, la carga viral a la que se expuso, ¿sí?, la dosis viral, y por otro lado, la resistencia para limitar la replicación, determinan qué carga viral tiene. Y cuánta pérdida de salud tuvo, cuántos síntomas, cuánta enfermedad se generó, dependen de esta pendiente, ¿sí?, que esa pendiente es la tolerancia, ¿sí? Cuando esa pendiente no es muy pronunciada, lo que hace es que la pérdida de salud, digamos, la cantidad de enfermedad que produce a esta carga viral, no es tan grande, ¿sí? Ahora, veamos tres escenarios para ir entendiendo mejor qué puede pasar, ¿sí? Por un lado, ¿qué pasa en este escenario en donde tenemos baja dosis, resistencia alta, ¿sí?, y una tolerancia moderada? Hay una baja, nos exponemos a muy baja dosis y encima es un organismo que es muy resistente. No va a haber ningún tipo de efecto sobre la salud,
¿sí? Porque fíjense, la carga viral que alcanzada no alcanza a hacer demasiado daño, y al mismo tiempo, la exposición, digamos, la cantidad de virus que produce esa infección es muy baja, ¿sí? Al ser muy baja la cantidad de virus, esa persona ni se enferma ni es fuente de infección. Ese es el caso que teníamos hoy de un hospedador asintomático resistente, ¿sí? Esa persona no es un problema ni para la salud pública, digamos, ni para no recarga el sistema de salud, no es fuente de nueva infección y tampoco se enferma él, ¿sí? Este es un caso, el opuesto, digamos, una persona de riesgo, con comorbilidades, en donde una dosis viral moderada, ¿sí? O también puede ser una baja, ¿sí? Ante una resistencia baja y una tolerancia baja, lo que termina pasando es una alta carga viral con un alto impacto sobre la salud, porque la pendiente, que es la tolerancia, es muy pronunciada, ¿sí? Entonces, esa persona se enferma, termina hospitalizada, puede morir, es fuente de gran cantidad de virus. Y por otro lado tenemos el otro protagonista, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos graficar? En este escenario es un protagonista, es que no es tan resistente, ¿sí? Tiene una resistencia moderada, pero es muy tolerante. Fíjense que la pendiente, a medida que aumenta la carga viral, no baja mucho la salud. Puede aguantar altas cargas virales sin enfermar demasiado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si esta persona se expone a una alta dosis viral? ¿Sí? Puede terminar teniendo una infección de alta carga viral sin manifestar mucha enfermedad, ¿sí? Este es un potencial super propagador o super contagiador, o en inglés se lo conoce como super spreader. La mayoría, ¿sí? ¿Qué es esto de los super contagiadores? Bueno, este concepto en realidad tiene mucho tiempo, no es nuevo, no apareció tampoco con el SARS se hizo más popular en el año 2003, cuando apareció el primo de este virus, pero el concepto era porque se empezó a notar que no había una homogeneidad en la infecciosidad, en la contagiosidad de cada caso, ¿sí? Lo que se empezó a ver con el SARS y con otros patógenos es que la mayoría de los casos de infección contagian poco o nada. Fíjense, en este gráfico, que lo vamos a ver repetidamente, porque en los datos está lleno, de esto abunda ahora, ¿sí? La mayoría de los casos, estos son casos, esta es la proporción de los casos que no contagia nada, en este escenario en particular, ¿sí? Este es la cantidad de los casos que contagia muy poco, a una sola persona, ¿sí? Es la segunda mayoría, pero es muy baja. Y así, o sea, tenés muy pocos casos que contagian mucho, ¿sí? Esto se ve acá graficado aquí. A ver. Voy a tener que trasladar un poco. Se ve graficado ahí, en un caso que fue un clúster real, esos son datos reales, no es simplemente un gráfico, en el SARS, ¿sí? Donde había un supercontagiador que contagiaba a muchos, que generó dos nuevos supercontagiadores que también contagiaron a muchos, ¿sí? Mientras que la gran mayoría de la gente no contagiaba nada. Hoy día existe ya un montón de evidencia, ¿sí? De que esta es la regla, ¿sí? Al menos durante las primeras fases del contagio de este virus, ¿sí? Hay evidencia por parte del modelado epidemiológico, hay evidencia epidemiológica, ¿sí? Datos de rastreo de contacto salen frecuentemente, ya consistentemente se ven. Esta curvita que le estaba mostrando en distintos lugares, le muestro algunos nomás. Este es de un paper nuevo de hace algunos días nomás, que salió en Nature Medicine, que estudiaron minuciosamente el rastreo, digamos, de contactos de casos y los casos secundarios que se daban a partir de esos casos en Hong Kong. Fíjense que la gran mayoría no contagiaba nada, la segunda mayoría contagiaba solamente uno, y así había algunos pocos que contagiaban muchos, ¿sí? Y también hay, en esta vez, digamos, tenemos, a diferencia de otras pandemias anteriores, la capacidad de hacer estudios genómicos, ¿sí? ¿Qué es esto? Y así como hoy puedes saber en una población cuántas personas son hijos de un padre, ¿sí? Estudios análogos pueden determinar
virus de distintos contagiados de quién vino, ¿sí? Entonces, a partir de eso, va saliendo evidencia demostrando, ¿sí?, estudios filogenéticos del virus, que, por ejemplo, estos son unos españoles que vieron muchísimos genomas virales y encontraron que el 50% de los positivos se origina de un supercontagiador, por ejemplo. Pablo, Miller ¿puedo et al. interrumpir un segundo con una Sí, pregunta? por favor. Porque ya que está, para hacerte la hora y no se pase. ¿Cómo se identifica un super contagiador y si se identifica antes o después, una vez que ya contagió, digamos? Es lo que me están preguntando acá en el chat varias Sí, personas. bueno, la fórmula, eso vamos a verlo después, pero vamos, ¿cómo lo identificamos? Y si es de ese tipo que yo les hablaba, que es oligosintomático o asintomático, y es justamente uno que es tolerante y tiene altas cargas y está repartiendo las cargas por ahí, la única manera que le veo posible es rastreo y testeo de todos los contactos a un caso, ¿sí? Esa es la manera que, por ejemplo, Corea del Sur tuvo muchísimo éxito en el control de la pandemia. ¿Sí? Les comento un poco entonces para seguir. Otro estudio en Israel, 80% de las infecciones secundarias se originan en menos de 10% de los casos. Un estudio, un evento de superpropagación en Boston, un artículo también reciente. Un tercio de todos los contagios se originaron en una conferencia, ¿sí? A partir de uno que asistió en esa conferencia, después determinó un tercio de todos los casos que hubo en Boston, ¿sí?, que eran más de 60.000. Y ese mismo estudio logró identificar 80 o más importaciones de virus a Boston, o al área de Boston, ¿sí? Es decir, uno de 80 fue responsable de un tercio de todos los contagios. Entonces, ¿cuáles serían? Bueno, la receta, lo que hablábamos recién, identificar y aislar. ¿Cómo hacemos para identificar? Y es difícil. La manera que se ha empleado con éxito y que requiere cierta, digamos, infraestructura y recursos es rastreo y aislamiento. Si no tenés para hacer testeos, tantos testeos, y aislarlos igual, ¿sí? O sea, por ahí, en vez de aislar a todo el mundo, capaz que es un poquito más eficiente aislar a aquellos que tuvieron contacto con un caso, considerándolos como potenciales contagiadores. Bueno, entonces, este grafiquito lo vimos ya antes. Teníamos el hospedador que es resistente, no va a tener síntomas y va a tener poco virus. No nos preocupa tanto. El susceptible, ¿sí?, que se enferma, que va al hospital, y nos tiene que preocupar, ¿sí?, porque tiene mucho virus, ¿sí? El tema es que, a diferencia de este, puede ser detectado y aislado. Pero no nos olvidemos que los hospitales muchas veces han sido fuentes. En un momento acá en Argentina, casi el 20% de los casos provenía, digamos, de los centros de salud, ¿sí?, de gente y de familiares que trabajaban en centros de salud. Y por último, digamos, los actores que, por suerte, son una gran minoría, que serían los tolerantes. Bueno, ¿y por qué se da eso? ¿Por qué pasa así? Bueno, en esto de hacer paralelismo y estudiar mucho, hace bastante que se conoce muy bien, ¿sí?, que los parásitos tienen una distribución parecida a las curvas esas que estamos viendo recién, ¿sí?, que es una distribución que se denomina agregada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mayoría de la población de un parásito en particular está en muy pocos hospedadores, ¿sí? Esto se llama como regla de 80-20, ¿sí? 80% de la población en 20% de los hospedadores, ¿sí? Se fijan en el estudio este que les mencionaba, nuevo de Hong Kong, acá se dio justo la regla 80-20, ¿sí? Y esto antes se conocía hace mucho para parásitos, parásitos grandes, porque se los puede contar, ¿sí? A medida que tenemos herramientas como para empezar a ver las infecciones por microparásitos, ¿sí?, por patógenos como protozoarios, bacterias, hongos, virus, ahí podemos empezar a cuantificar también, en lugar de ver solamente positivo y negativo, ¿sí? Y cuando hacemos esa cuantificación, estamos encontrando que también se ve una distribución agregada, en donde
un pequeño porcentaje de la población alberga la gran mayoría de todos, digamos, los patógenos, ¿sí? En otros tipos de patógenos, por ejemplo, este es Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? El agente que produce la tuberculosis humana, también se da un patrón similar en donde los contagios, sí, se dan en su mayoría por unos pocos infectados, ¿sí? Esto de abajo son dos escenarios diferentes en... Pablo, te interrumpo un sí, segundito, una pregunta de Ángel Pierini, agradecemos que esté conectado Ángel. La pregunta de él, dentro de este esquema, ¿dónde se incluye la reinfección? No sé si será el esquema este o el anterior. Y sí, otra bueno, persona que dice que... Sí, después te hago la otra pregunta, dale. bueno, la reinfección. El tema de la reinfección, primero, yo creo que el de volver a infectarse con el mismo virus en poco tiempo se debe dar con todos los patógenos, pero en una medida muy, muy, pero muy baja. Acá estamos hablando de documentaciones, ¿sí? Hay documentado la manera de confirmarlo, de hacerle el genoma antes y después. No se ha dado muchas veces, pero sí hay casos en donde conocemos que a veces se dice que puede ser que se negativizó, pero en realidad era un falso negativo y después era el mismo virus. Pero la reinfección, digamos, para mí, digamos, en base a los datos existentes, es una excepción. Es una excepción esperable, ¿sí? Las defensas, la memoria inmunológica y demás, en una gran mayoría de los casos funciona y en una minoría no. Hay 7 artículos científicos, o 6, creo, a la fecha, que demuestran que la infección por SARS-CoV-2 produce una respuesta inmune robusta y duradera, ¿sí? Así que, por más que uno haga foco en tal caso que se infectó y demás, no olvidemos que hay millones de casos, ¿sí? Y estamos encontrando algunos pocos, que eso es de esperar. Entonces, para seguir, estaba mostrando que esto es una regla que tiene que ver, digamos, todavía no se ha logrado explicar, si bien hace mucho que se conoce, pero yo creo que tiene que ver, mi hipótesis, es que tiene que ver con la proporción en la población de gente que es al mismo tiempo tolerante y poco resistente, que es lo que se requiere para tener gran cantidad de un patógeno. Si no, se mueren, ¿sí? Para que eso sea estable, tiene que toda esa cantidad que tiene tantos hongos, tantas bacterias, tantos parásitos de cualquier tipo, tiene que estar, digamos, poder aguantársela. ¿Y qué es lo que vemos con respecto a los patrones, ¿sí? del virus? Una cuestión muy interesante que me llamó la atención desde el principio es que tiene una especie de doble personalidad en su transmisión, ¿sí? Porque lo que escuchamos muchas veces es muy contagioso, pero hay lugares en donde se ve que la transmisión es realmente muy lenta, hay pocos casos, y de repente se transforma, ¿sí? de Dr. Jekyll a Mr. Hyde, y empieza una reacción en cadena y una transmisión exponencial que supera cualquier capacidad del sistema de salud de una. ¿Sí? Entonces, fíjense, todas estas líneas representan países, algunas son grupos de países, porque una es Europa, otras son las Américas y demás, pero estos representan países. Fíjense, acá está Argentina, ¿sí? Y todos los otros países son los números de casos confirmados, ¿sí? Nosotros estamos en el top 10 hoy día de la cantidad de casos confirmados. Pero fíjense que hay un montón, una gran variabilidad en cómo se fue transmitiendo. Hay muchos lugares en donde se ha dado una transmisión lenta, ¿sí? O moderada, ¿sí? Sin que se dé este fenómeno de cascada de superpropagación que le denomino yo. Dentro de las mismas regiones, ¿sí? O países o zonas, también hemos visto esto, ¿sí? En Estados Unidos, al principio, Trump decía, nosotros no se nos murió nadie, estuvieron mucho tiempo sin que pase absolutamente nada, ¿sí? En donde hay
iba transmitiéndose de manera tranquila. Salió un paper hace poquito tiempo en donde hay grandes sospechas, ¿sí?, por evidencia, de que el virus ya estaba en California en diciembre, ¿sí? Así que un montón de tiempo estuvo transmitiéndose, circulando de manera silenciosa, hasta que de repente se desató el efecto dominó y ahí empezó lo que es en Estados Unidos, fue el país en donde más transmisión se vio. Lo mismo en Rusia, ¿sí? Rusia también, un lugar donde tuvo un primer caso, estaba todo tranquilo y de repente se dio esa transmisión exponencial. Argentina, también, una curva bien lenta, ¿sí? Primer caso, transmisión, y ahora estamos en distintos lugares, en distintos focos de Argentina, acá abajo poniendo Santa Fe, distintos periodos en donde de repente empieza a haber una transmisión descontrolada. Esto es para ver casos, porque uno está muy bombardeado con lo que pasa en ciertos países de Europa, acá mismo, en Latinoamérica, y por ahí toda la parte de otros países donde se ven realidades diferentes no nos llega demasiado. Pero fíjense, esto tenemos acá el sudeste asiático, donde en esta península está Tailandia, ¿sí?, está Malasia, está Singapur, y abajo está Indonesia, y son realidades totalmente diferentes. Fíjense, en esta tablita yo preparé la cantidad de habitantes que tiene cada uno, ¿sí? Hay algunos con muchos habitantes, otros con bastante, más que Argentina, otros cerca de Argentina y otros con poquitos habitantes. Y lo que se ha visto es que en Tailandia, en Malasia y en Singapur ha habido una transmisión lenta todo el tiempo, ¿sí? Fíjense lo que son los casos que tuvieron, las muertes que tuvieron. En Singapur, si tienen muchos casos y pocos habitantes, porque Singapur rastreaba todo. Al estilo Corea del Sur, era testeo, y cuando se dio la cascada de superpropagación acá, la frenaron inmediatamente aislando, ¿sí? En los otros países no pasó nada, y en Indonesia no. En Indonesia se dio un patrón que es parecido a lo que estamos viendo acá, que vimos en otros países de Europa, en Estados Unidos, en Brasil, ¿sí?, donde hay una gran cantidad de casos por día, aumentando en aumento, con muchas muertes, ¿sí? Bueno, y todo esto de pensar de cómo se está propagando así, por qué tratar de explicar este doble, digamos, modo de transmisión, me remontó a los tiempos donde yo hice mi tesis doctoral, ¿sí?, en donde se desarrolló un patrón, digamos, o ciertos procesos que se daban para explicar por qué, ¿sí?, se dan colapsos poblacionales en algunas poblaciones silvestres, ¿sí? ¿Por qué? Cuando hay altas densidades, hay picos de población de una especie, parásitos que son, digamos, normalmente tolerados por esas especies, ¿sí?, causan, en ese caso, patología y esa especie declina, ¿sí? Entonces habíamos encontrado en ese entonces, y lo habíamos resumido en un paper de 2010, que había por ahí una estabilidad en donde los individuos de una población estaban saludables y tenían pocas infecciones, y se daba esa cuestión circular. Estaban saludables porque tenían pocas infecciones, y tenían pocas infecciones justamente porque al estar saludables podían hacerlo eso. Entonces se da un mecanismo de retroalimentación positivo. Podemos llamarle un círculo virtuoso. Sin embargo, en algún momento, lo que se da es que empieza a haber una infección, digamos, o algún estresor que deteriora esa condición, y ahí ya no está tan bien preparado para hacer frente a la comunidad parasitaria de ese individuo, y empieza a ser vulnerable a infecciones, y esas infecciones lo vuelven más vulnerable aún a otras infecciones, y se dan una espiral, digamos, de infección y de pobre condición corporal que determina la declinación de esa población. Este mismo concepto, ¿sí?, si se fijan, este es una parte del grafiquito de esa publicación arriba a la izquierda, dice prácticamente algo muy similar, ¿sí?, a lo que empecé a proponer ahora, y debatí con mi director de
de la Universidad de Liverpool y con otros colegas, y ahora estamos haciendo un modelo epidemiológico al respecto, que tiene que ver con este concepto. Una infección de alta intensidad, ¿sí?, por producir tanto virus y exponer, si volvemos al principio de la charla, a altas cargas virales, a altas dosis virales, tiene más chances de generar una alta, ¿sí?, una nueva infección de alta intensidad, ¿sí?, porque hay una alta exposición a virus, ¿sí? Y esto puede determinar que una circulación que se daba de manera lenta, moderada, porque gente que tenía infecciones leves contagiaba muy poco, y a los pocos que contagiaban, los contagiaban con infecciones leves, de repente se da un efecto dominó, una cascada, en donde altas cargas virales producen, digamos, nuevas infecciones con altas cargas virales, ¿sí? Entonces, una cosa es contagiarse, ¿sí?, estando, no sé, en la calle, trotando, y se te cruza algún virus, ¿sí?, y empieza una infección a partir de ahí, y otra es exponerte a alguien que tiene en cada microgota que te está salpicando cuando te está hablando de frente, cerca, millones de partículas virales, ¿sí? Entonces el resultado de esa infección, como vimos al principio, va a ser diferente. Entonces, ¿cuál sería la receta para desatar una cascada de superpropagación? Por un lado tenemos que tener un superpropagador, como lo describimos hoy, y una congregación de gente sin distancia ni protección, ¿sí? Algo así como pasó en Boston, ¿sí?, en ese congreso de biotecnología en febrero, ¿sí? Ahora, esto también es interesante, porque una vez que se da ese modo de transmisión, en donde hay superpropagación, ¿sí?, en cascada, es difícil de pararlo. Fíjense, o sea, nosotros escuchamos un montón de noticias de lo de Italia, el aislamiento general con controles estrictos y severos, mire cuándo se dio, y fíjense cómo fueron aumentando los casos, en este caso las muertes, después de eso, ¿sí? Fíjense, esto es lo mismo en España, que en España ya venían con el aviso de Italia, entonces se hizo un aislamiento generalizado más temprano, y aún así no lograron tener demasiados resultados. Reino Unido, al principio cambió, digamos, el discurso del primer ministro, que tenía primero la intención de no hacer un cierre generalizado, luego lo hizo, pero fíjense que no fue tan tarde también ese cierre, ¿sí? La curva de muertes empezó a subir. Ahora, escuchamos bastante del tema de inmunidad de rebaño, y se dijo que la cantidad de gente que tiene que infectarse para lograr eso es muy alta, y eso es cierto, pero tenemos que entender un poquito mejor de qué se trata, ¿sí? La inmunidad de rebaño es el estado en el cual ya hay tanta gente inmune que están diluidos los susceptibles, y de esta manera, cuando hay un infectado, ¿sí?, que sería el rojo en este gráfico, le cuesta, digamos, al virus llegar a un susceptible porque en el medio hay un montón de inmunes, ¿sí? Lo que está a la izquierda es un modelo de Reed Frost, un modelo SIR, el primer intento es el clásico, digamos, modelo epidemiológico, el estudio teórico de la enfermedad. Lo que muestra este modelo es que cuando llega un virus en una población, hay una curva epidémica que es la roja, ¿sí?, va subiendo, más allá de cualquier, digamos, acá este modelo es en ausencia de cualquier medida, suben los casos, llega a un pico, y ahí aparece la evidencia de inmunidad de contagio. ¿Por qué empieza a bajar la curva? Y porque ya las opciones de contagio, ¿sí?, por más que hay un montón de infectados, las opciones de contagio empiezan a ser cada vez menos, ¿sí? Entonces, cuando empieza a bajar la curva, es cuando nosotros estamos viendo evidencia de que ya se está armando la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño y inmunidad, que el grupo es inmune, hace falta mucha gente, ¿sí?
pero se va construyendo a medida que cada vez que hay un susceptible menos, las chances del virus de infectar a una nueva persona van disminuyendo. Fíjense, hoy veíamos recién lo que pasaba en Italia y demás, a partir de la cuarentena general. Se llegó a un pico y después empezó a bajar, ¿sí? Bajó y se mantuvo baja, ¿sí? Y eso es evidencia de que la gente ya tenía menos, digamos, el virus, perdón, tenía menos gente a quien infectar. Lo mismo en Alemania, que tuvieron una manera de responder no tan severa como Italia, y lo mismo en Finlandia, que aún menos, digamos, severidad en las medidas que tomaron, ¿sí? 3 países con situaciones diferentes, y les muestro acá lo que se denomina la segunda ola, que es el nuevo cantidad de brotes de contagio. Esa segunda ola, ¿sí? va a depender de la cantidad, de la experiencia inmunológica de cada lugar, ¿sí? Aquí hay gente que no se contagió en Italia porque no estaba, digamos, entre volúmenes de gente que estaba expuesto regularmente, y esa gente, a medida que las medidas se relajan y demás, está en contacto con el virus, y ahí son fuentes, digamos, de nuevos contagios. Fíjense esto en casos en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires vimos que hace un tiempo se van relajando cada vez más las medidas. Sin embargo, la curva empieza a bajar. ¿Y eso por qué? Eso es evidencia de que se está generando inmunidad de rebaño ahí. Esto es en países en donde al principio las curvas fueron muy pequeñas, ¿sí? En Israel tuvo mucho éxito con las medidas de aislamiento y control. Entonces, ahora cuando viene la segunda ola, no tienen una población que haya tenido experiencia, digamos, no tienen experiencia inmunológica con el virus, no tienen una masa grande de gente que ha sido inmunizada, entonces fíjense lo que les está pasando. Australia también, mucho éxito, y ahora tiene una segunda ola donde hay gente que está susceptible, hay muchos susceptibles, ¿sí? Es como un tablero en donde el virus tiene que ir llenando casilleros, ¿sí? Entonces hay un montón de casilleros libres como para que vaya saltando, ¿sí? Grecia lo mismo, muy poquito virus, y ahora es cuando se ve la principal ola. Entonces, en base a todo esto que estuve exponiendo, ¿cuál es la receta mía, digamos, en mi opinión, con respecto a qué tiene que pasar? Teniendo en cuenta que es un virus, que tenemos conocimiento, que cuando la gente que no es de riesgo, gente en grupos ya identificados que no son de riesgo, se expone a bajas cargas virales, la enfermedad es inexistente o es oligosintomático o es poco grave. Para lograr esa inmunidad de rodeo, para ir armándola de a poco, lo que debería pasar es que el virus circule, y cómo circule gradualmente y minimizando al máximo, digamos, la carga viral a la que uno se contagia, ¿sí? ¿Cómo? Yo el 23 de marzo, después que empezó la cuarentena, viendo que había que salir de ella, había propuesto las medidas que se ven en pantalla. Pero básicamente, los cuidados principales, extremos, tienen que darse con los grupos que se saben que son de riesgo. Alguien de riesgo que infectado, por más que se enferme con bajas cargas virales, puede llegar a ser, digamos, un paciente con una enfermedad grave, que satura el sistema de salud y que se puede morir, ¿sí? Y que a su vez tiene altas cargas de infección que pueden ser fuente de virus, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer eso? Y el énfasis tiene que ser muy, muy grande. La gente por ahí responde a una sola cosa, y hemos escuchado mucho de quédate en casa, y es la única receta y demás. Y por ahí, al quedarnos con eso, nos olvidamos que hay una gran importancia de el reducir el riesgo de exposición, esa primera fase, antes de que se da la interacción entre el parásito y el hospedador, en donde esa reducción se puede lograr implementando la distancia social, primordialmente, lavado de manos, uso de barbijo, todo lo que se dijo al principio, pero cumplirlo, ¿sí? Todo con protocolos, evitar conglomeraciones innecesarias, no, que no haya, digamos, protesta con todo el mundo, digamos, todo lo que sea reuniones de mucha gente, todo lo que básicamente se está haciendo
pero con énfasis, digamos, en que la cantidad de virus que le llegue a la gente, si le va a llegar, sea baja, ¿sí? Y que sobre todo eso pase solamente en la gente que no es de riesgo. Bueno, esto que digo acá de los valores de CT de las pruebas, hay papers, los valores de CT, ¿qué quieren decir? Las pruebas que se hacen actualmente son de PCR del tiempo real, que nos da un resultado semi-cuantitativo, porque en el número de ciclo que se dan, te da idea de qué cantidad de ARN, digamos, tenía ese hisopo cuando entró. Entonces puede llegarse a hacer una aproximación de cuánto virus tenía en ese momento, en particular esa persona. Puede llegar a haber una asociación de eso, de cuánta carga viral está exponiendo, digamos, al ambiente. ¿Sí? De hecho, se ha encontrado una correlación con la severidad. Hay un artículo reciente muestra una correlación significativa entre la carga viral y la mortandad. Era un buen predictor ese CT, ese valor del real-time PCR de la mortandad. Y también podría ser un buen indicador de la infecciosidad. Y esta es otra cuestión que a mí me parece importante. Acá, en Latinoamérica, a diferencia de muchos países de Europa, o de Estados Unidos, Canadá, la gente vive conviviendo. Lo normal es que en una casa viva mucha gente. Y uno puede salir, cuidarse, tener todos los protocolos, ir al trabajo con el barbijo, con distancia social, con alcohol en gel, pero llega a casa y se relaja. He conocido varios casos en donde la persona que vive con alguien que sale a buscar comida, alimentos y demás, nunca sale porque es de riesgo, ¿sí? Entonces es la mamá de alguien o el papá de alguien, grupo de riesgo, no salió nunca, pero se infectó, y se infectó en la casa, porque en la casa se relajan bastante, digamos, los controles, las distancias y demás. Se toma como esa burbuja, y uno vuelve y puede estar infectado asintomáticamente, pero no es lo mismo infectarse al aire libre, ¿sí? Que en un ambiente cerrado, ¿sí? Eso lo sabemos con antivirus. Los casos se dan principalmente cuando hay virus aerosolizado dentro de cabañas cerradas que tienen los colidargos viviendo ahí adentro. Entonces el virus empieza a concentrar dentro de un ambiente cerrado. ¿Sí? Hay un asintomático que está hablando, tosiendo, dejando virus por todos lados, se va acumulando, y esa persona que nunca salió, que se quedó en casa, puede estar especialmente expuesta. Bueno, eso era todo lo que tenía para decir hoy. Muchas gracias y serán bienvenidas las preguntas.